Vamos a hacer un breve recuento de lo que fue la sección 1 del Espíritu Santo. Eh, yo les había quedado debiendo la presentación, pero más vale tarde que nunca. Como les comenté al inicio, a mí hablar del Santo Espíritu Santo me conmueve un poco porque estoy hablando de una persona que está presente, que está escuchando. Así que lo hago con mucho respeto, con mucha humildad, pero espero que al terminar esta presentación eh, pueda o logre cambiar la percepción de ciertas cosas que nosotros tenemos también arraigadas en nuestra forma de creer y pensar. Amén. Así que vamos a hacer el recuento, comenzando por la primera lámina. Habíamos hablado en la primera parte, habíamos hablado que el Señor le llama Paracleto o Paraclito al Espíritu Santo. Habíamos definido que Paraclito significa uno que es llamado a estar al lado. La palabra para significa al lado de, y clito llamado. Me había preguntado el hermano Carlos con respecto al significado. Yo quiero precisar ahora eso. Clito o cletos, para cletos, la misma palabra que se usa para iglesia, ¿ya? Eclesia, y eclesia significa los que son llamados aparte, pero la palabra paraclito en sí significa es aquel defensor o abogado que está al lado de la persona cuando tiene que defenderse. Y el Señor Jesucristo dice, yo le enviaré a otro consolador porque él era el defensor que tenían los discípulos cuando él estaba en la tierra. Él los protegía, los defendía. eh, Prácticamente, yo creo que hay, en una ocasión donde ellos tratan de echar fuera o curar a un hombre que tenía un demonio, como epiléptico, y no lo pudieron hacer porque no estaba Jesús presente. Entonces cuando llega Jesús, él lo sana a este enfermo, pero de ahí todas las otras ocasiones Jesús estaba presente en cada una de las actividades que hacían los discípulos. Entonces siempre Jesús estaba resolviendo los problemas, le estaba enseñando, los estaba guiando, los estaba adoctrinando. Por lo tanto, Jesús era el paracleto que tenían los discípulos cuando él estaba presente. ¿Ya? Eh, Cuando el Señor se está marchando, hablamos la semana pasada, cuando el Señor ya se estaba yendo, les dijo a los discípulos que le vendrían muchas dificultades y él tenía que irse, pero no los iba a dejar solo, sino que le iba a mandar a otro paracleto, a otro consolador, el cual los iba a ayudar y los iba a guiar, iba a tomar el conocimiento que tenía el Padre y se lo iba a traer a las mentes, a los corazones de ellos. Así que Paracletos es que en nuestra traducción se ve como el consolador. La palabra consolador no alcanza a concentrar lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que es un verdadero guiador, consolador, fortalecedor, nos enseña, nos educa, nos reprende, nos ilumina nuestras mentes, nos enseña cosas. ¿Ya? Pasemos entonces a la segunda PPT. Hablamos de las obras de Dios, la creación de todo lo que existe, la creación física, la creación del tiempo, la creación del espacio-tiempo, todas esas cosas se le atribuyen al Padre en Génesis, también en Apocalipsis capítulo 5. Ya está la obra de redención que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se entrega su vida en la cruz por nosotros para lavarnos de todos nuestros pecados, por gracia y misericordia, porque Él le fue ordenado del Padre. El Padre envía al Hijo a esta obra y Él la hace por nosotros y la hace fuera de nosotros porque Él fue el que murió, no fuimos nosotros. Él la hizo fuera de nosotros. Y tenemos una tercera obra que hablamos en la semana pasada, que es la obra de santificación, que se atribuye al Espíritu Santo, en la cual Dios mismo está en nosotros, guiándonos, ayudándonos, santificándonos, apartándonos del mal y las cosas que conversamos la semana pasada. Y esta obra se produce dentro de nosotros, por lo cual nosotros también participamos. En el siguiente PPT, ya,
continuamos diciendo acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que esta obra de santificación es el proceso por el cual nosotros entramos a una madurez espiritual. Él nos guía a una madurez, la Biblia, la Reina Valera le llama perfección, pero cuando la Biblia Reina Valera habla de hacernos perfectos, se habla de hacernos maduros, ¿ya? Hombres capacitados, mujeres capacitadas, con discernimiento, con la humildad suficiente, con la docilidad suficiente para ejercer algún tipo de ministerio dentro del reino del Señor, ¿ya? También hablamos que el Espíritu Santo y la obra que hace en él, uno la puede contristar, el Espíritu Santo puede ser contristado, su vigor en nosotros puede ser apagado, ¿ya? Y también puede ser avivado, y de eso ya se trata nuestra segunda sección. En la siguiente PPT, ya habíamos hablado que el Espíritu Santo era el gran director, él dirige la evangelización mundial. Una simple lectura del libro de Hechos, vemos cómo él dirige, comanda todo lo que es la evangelización en el mundo. Él es el que da fuerza, infunde las capacidades para que las personas puedan llevar el evangelio al mundo, ¿verdad? Y también él dirige a cada creyente en particular en toda situación, ¿ya? Es el gran guiador. Veamos la siguiente PPT, ¿ya? El Espíritu Santo, una de las funciones importantes es que trae la revelación del Dios invisible, que habita luz inaccesible, traspasa esa barrera de lo inconocible de Dios, ¿ya? Y trae el conocimiento de Dios a nuestras mentes, principalmente revelando la palabra de Dios a los que escribieron las Escrituras, iluminando nuestras mentes para poder entenderlas y comprenderlas también. Por lo tanto, Jesús, el Espíritu Santo, es enviado por el Padre y por el Hijo a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, como habla el Evangelio de Juan. Es el coautor de las Escrituras, según escribe Pablo en la primera epístola, la primera carta de Timoteo 3:16. Él da a conocer al Hijo y al Padre, como está escrito en San Juan 14:14. Y en la actualidad el Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, pero ya no para enseñarnos nuevas doctrinas del Evangelio, porque el Evangelio ya quedó completo con toda la revelación que dio a los santos apóstoles. No hay más doctrinas para la salvación, ya no se le puede añadir nada más al Evangelio porque este quedó perfeccionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? En esto, ¿por qué es tan relevante esto? Porque surgieron muchas sectas que fueron añadiendo al Evangelio cosas que no fueron dadas a los santos apóstoles, y se crearon sectas como los mormones, los testigos de Jehová, algunas herejías como los solo Jesús, ¿ya? Y todo esto tiene un añadido al evangelio primitivo que ya estaba perfecto y estaba completo, ¿ya? En la siguiente PPT, estamos haciendo un breve resumen, tenemos al gran capacitador. Él capacita a cada persona, a cada miembro del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Todos tenemos al menos un don de parte de Dios, eso está escrito. Y el Señor nos llamó para su obra, ¿ya? Lamentablemente, el cristiano, usted, yo, puedo negarme a hacer esta obra, ¿ya? Eh, y es lamentable porque Dios, naturalmente, si nos llama es para trabajar en su obra, ¿ya? Y Dios distribuye también el Espíritu Santo los dones entre los creyentes. Él reparte esto según su voluntad. Él las repartió según su voluntad. Vamos a la siguiente PPT. Ya entonces, como resumen, el Espíritu Santo es enviado para estar al lado de cada creyente, para fortalecerlos, guiarlos, capacitarlos y llevarlos hacia la madurez espiritual, ¿ya? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es que el Evangelio y la salvación alcance a todas las personas. Esa fue la primera sección que vimos la semana pasada. Vamos ya a la segunda sección, como os habíamos hablado, a la segunda parte del Espíritu Santo, que es bendito por los siglos.
Eh, no sé si se ve bien la foto, está bien centrada. Voy a, ya. Comenzamos entonces con la primera imagen de la segunda parte. La venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino sobre personas inconversas, ¿ya? Sino que vino sobre un pueblo creyente, personas que ya tenían el Espíritu Santo dentro, ¿ya? Personas que creían en el Señor, que llevaban ya 10 días orando en el mismo lugar, en el aposento alto. Ellos amaban a Dios, tenían fe en Dios, ¿ya? Y la orden era que esperar hasta que viniera el Espíritu Santo, pero no en el sentido de que antes no lo tenían, sino que lo tenían, sino que venía una acción extraordinaria que venía sobre ellos para capacitarlos, para iniciar lo que yo llamo el inicio de la evangelización del mundo, ¿ya? Eh, Ahí en la imagen sabemos que estaban orando, era la fiesta judía, eran el día 50 después de la fiesta de la Pascua, ya lo que se llama el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. Había mucha gente reunida, venían muchos judíos de distintas partes de la tierra habitada que quedaba en los rincones de la tierra conocida en aquel tiempo, ya con sus distintos idiomas, y todos se juntaban para esa fiesta. Y vamos a notar el propósito del Espíritu Santo. La Biblia dice que vino un estruendo del cielo como un viento que entró a la habitación, que hizo prácticamente temblar el lugar, y se le aparecieron como lenguas de fuego. Ya en la imagen que usted está viendo aparecen como las llamitas de fuego, pero la Biblia no habla de una llamita, sino que como una lengua. Y la palabra lengua en el original significa como idioma, como un dialecto, o como una lengua humana que se posó sobre las cabezas como fuego, entendiendo que el idioma que nosotros hablamos está en nuestras cabezas, porque se les dio la capacidad de hablar un idioma distinto al natural que ellos hablaban. Como dice el libro, de hecho, empezaron a hablar el idioma que podían entender las personas que venían de otras localidades, ¿ya? En este caso no eran lenguas angelicales, era un idioma que podían identificarlo otras personas que hablaban ese idioma, ¿ya? Eh, pero nótese que ese don que se le llama la glosolalia, así le llaman los teólogos, o la capacidad de hablar en lenguas, tenía un propósito. Y hay que entender este propósito porque hablar en lenguas no solamente tenía el propósito de alabar a Dios, sino que tenía el propósito de llamar la atención por la multitud que había en Jerusalén en aquel minuto, en el día de Pentecostés. Ese era el propósito. Entonces, como los hombres que vieron el alboroto se acercaron y escuchaban hablar cosas maravillosas y glorificar a Dios en su propia lengua, se extrañaban al ver que hombres comunes y corrientes, y mujeres también que estaban reunidas, que se veían que eran personas bien simples, bien sencillas, tenían la capacidad de hablar en su propio lenguaje, les llamó la atención. Y Pedro, incorporándose, se levanta y, lleno del Señor, anuncia el Evangelio, ya en una predicación simple y sencilla, llama al arrepentimiento y se convierte en 3.000 personas. Entonces entendemos que cuando descendió el Espíritu Santo allá en el aposento alto, venía definitivamente a abrir una obra grande en la iglesia, y el crecimiento fue explosivo de los creyentes. Ya escucharon el mensaje inspirado por el Espíritu Santo, generó en los oyentes una contrición. Fueron, fue golpeada la conciencia de los oyentes, los que creyeron, fueron conscientes de sus pecados y se arrepintieron y pusieron su confianza en el Señor. ¿Ya? Eso es el impacto que logró el Espíritu Santo al hablar en lenguas que pudiesen entender. Siempre
lo que hace el Espíritu Santo, y yo le llamo que tiene como doble función, que esta función de llamar la atención, de captar la atención, de asentar un precedente, de preparar al oyente, en el sentido de que los prepara porque están viendo visiblemente que hay algo especial, hay algo distinto, hay algo sobrenatural que está sucediendo, para hacerlos receptivos al mensaje del Evangelio. ¿Ya? Y eso es lo que se logró en el día de Pentecostés, cuando vino sobre creyentes que estaban unánimes orando. Le repartieron lenguas, dialectos, idiomas, para que ellos pudiesen expresarlo. ¿Ya? Vamos a hacer un paralelo, como dice el punto 3, una comparación con la Torre de Babel, porque en la Torre de Babel, que está en Génesis capítulo 11, también las personas estaban unidas, pero no para adorar a Dios, sino que unidas contra Dios. Entonces dijo, vamos a hacernos un nombre, dijeron las personas, porque todos hablamos el mismo idioma, y antes que seamos desparcidos, vamos a hacer una gran torre. Algunos dicen que hicieron una torre tan alta que llegaba al cielo, eso es lo que dice el relato. Algunos dicen que lo hicieron por si Dios mandaba un nuevo diluvio, ellos pudiesen escapar subiendo a la torre y no morir ahogados, porque estaban en rebelión contra Dios. Y como estaban unidos en una misma tarea, ya, para tratar de evitar el castigo de Dios, Dios envía, desde el cielo también cayó, y fueron repartidas las lenguas, ya, y fueron confundidos el lenguaje, y a causa de esa confusión que tuvieron cuando hablaban, que no se entendían, la Biblia enseña que los hombres fueron distribuidos en distintas partes conforme al idioma que hablaba cada uno. Entonces, en la Torre de Babel, Dios confunde el lenguaje porque se habían unido contra él, y Dios los separa, los disemina, confundiendo el lenguaje. Era extraño tener a algún amigo que de repente habla otro idioma y no se podían entender, entonces cada uno se juntaba, quien se entendía, y se separaban. Pero ocurrió algo similar en el día del Pentecostés, solamente que fueron repartidas esas lenguas, estaban unánimes buscando a Dios, y fueron dadas las lenguas no para dividir al pueblo, sino que para juntarlo, y para que el Evangelio fuese transmitido a las personas, para que lo pudiesen escuchar. Yo he leído acerca de actos que sucedieron en el segundo despertar, en el segundo avivamiento grande que hubo por ahí, por el año 1700, de ahí lo vamos a ver, que fueron mandados misioneros a predicar, y cuando llegaron a pueblos de otro idioma, Dios tomaba a aquel misionero y lo hacía predicar en la lengua de los nativos. Y predicaban en lengua nativa que ellos no conocían, pero hablaban en lenguas, en la lengua nativa, para predicar el Evangelio. Una cosa maravillosa, pero es bueno tener en perspectiva lo que pasó en la Torre de Babel con lo que pasó en el aposento alto. Voy a hacer otra reflexión. Cuando Pedro y Juan iban camino a orar, ellos se levantaron ese día con el destino de ir a orar al templo. ¿Recuerda usted en el libro de Hechos? Entonces, cuando iban camino, un paralítico de hace mucho tiempo, de hace muchos años, les pide una moneda, ellos no tienen moneda, y Pedro siente este impulso del Espíritu Santo de decirle: no tengo monedas, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate y anda. Y el paralítico empezó a saltar, a glorificar a Dios. El Espíritu Santo actuó maravillosamente sanando al enfermo. Fue una gracia y misericordia para el enfermo. Pero el Espíritu Santo tenía otro propósito, un segundo propósito, un segundo y gran propósito, sino el primero, que se aglomerara la gente viendo este milagro, y que Pedro comenzara nuevamente a predicar el Evangelio, y se convirtieron 5.000 personas. Entonces, estas maravillas que Dios hace, o que vemos en el libro de Hechos, cuando derrama las lenguas, cuando hace una sanidad,
tiene un propósito superior de captar la atención, de preparar a las almas, a los oyentes, a los que son testigos de estas cosas, para que reciban el Evangelio. Y el crecimiento de la iglesia, como se observa en todo el libro de Hechos, era exponencial, crecía y crecía. Vamos a la siguiente PPT, ya, la presencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan son excarcelados por predicar el Evangelio, la iglesia que había recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés se había encontrado un poco de temor, se habían llenado un poco de temor porque vieron que el Sanedrín o la casta que dirigía la religión judía en aquel momento se oponía fuertemente a la predicación del Evangelio. Y tomaron a las personas, a los apóstoles, a sus líderes, los encarcelaron, ¿ya? Y ellos elevan una oración cuando son liberados, estos hombres llegan y se juntan con los discípulos cuando el Señor los libera milagrosamente de la cárcel, ¿ya? Y oran al Señor y le dicen, concédenos esta gracia de poder hablar con denuedo de tu palabra, porque realmente estaban afligidos. Ellos no se esperaban, aunque el Señor se lo había dicho, los discípulos no se esperaban la oposición. Jesús ya se lo había dicho cuando les promete el Consolador que venían dificultades, y ellos oran al Señor, y cuando están orando, dice que el lugar donde estaban ellos reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Estamos hablando de aquellas personas que estaban en el aposento alto, que se llenaron de temor, volvieron a orar porque decía, Señor, concédanos que hablemos sin miedo, sino con fuerza, con valentía de la palabra del Señor. El lugar tembló y fueron llenos de la palabra del Señor. En ese momento la Escritura no señala que volvieron a hablar en lengua, sino que la manifestación de la llenura del Espíritu que recibieron es que salieron a predicar con denuedo, con valentía, sin miedo, sin vergüenza, el Evangelio. También esa era la señal, que estaban llenos de la gracia del Señor. ¿Ya? Otra porción maravillosa del libro de Hechos es el Pentecostés, lo que yo le llamo el Pentecostés de los gentiles. Cuando un soldado romano, un centurión romano que es piadoso, que es temeroso de Dios en el judaísmo, ya amaba a Dios, había escuchado acerca de Jesús, y él oraba a Dios, se acordaba de los pobres, daba limosna, se le aparece un ángel, y el ángel le dice que vaya, que el Señor, el ángel le dice a Cornelio que sus oraciones, las oraciones de Cornelio y sus limonas han llegado delante de la presencia de Dios. Y le dice, ve a buscar a Pedro que está en tal lugar y trae y escucha lo que él te tiene que decir. ¿Ya? Entonces el centurión toma a un soldado devoto, más unos criados, y manda a buscar a Pedro, ya a donde estaba alojado, en la casa de un Simón curtidor. Cuando Pedro está en esa situación, ustedes recuerden que tuvo una visión donde el Señor le enseña que los gentiles también pueden recibir la gracia de Dios, y le enseña en la visión que no puede llamar común inmundo lo que Dios ha limpiado. Esa es la visión del lienzo donde bajan los animales inmundos. Pedro va con este siervo y con el soldado devoto, llegan a la casa de Cornelio. Cornelio se arrodilla delante de Pedro para adorarlo. Pedro lo levanta y le dice, no, yo soy hombre como tú, más para qué me has llamado, y le explica que se me apareció un ángel y que me dijo que te mandara a buscar porque tenía que escuchar lo que me tienes que decir. Pedro estaba atónito, miró la casa adentro, estaba lleno de amigos íntimos, de la familia, estaban reunidos, estaban esperando lo que Pedro tenía que decirle. Pedro se da cuenta y dice, ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas, sino que en todo lugar del mundo se agrada a aquel que le teme. Eso es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 10. Entonces él empieza de a poco a predicar, hace un relato, ¿ya?
cuando uno lee el relato se da cuenta que es muy sencillo, es más sencillo que la primera predicación que hizo cuando cayó en Pentecostés. Y mientras le está predicando estas sencillas palabras, ocurre algo extraordinario. Él está predicando, está haciendo el relato y viene y cae el Espíritu Santo en la casa de aquellos gentiles y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a glorificar a Dios. Entonces, cuando Pedro y los judíos que acompañaban a Pedro se dan cuenta que están hablando en lenguas, como ellos hablaron en lenguas, allá se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo. Fue la señal que tuvieron los judíos y que tuvo Pedro para discernir que el Espíritu Santo también venía sobre los gentiles. Entonces Pedro dijo, bueno, ¿qué impide que sean bautizados si recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros? La señal la vemos, están hablando en lenguas. Entonces ahí nace la iglesia, se abre la puerta para los gentiles. El Señor le había dicho a Pedro que él tenía las llaves del reino, así que él le abrió la llave, inauguró la llave, abrió la puerta para que entraran los judíos, ahora él estaba abriendo la puerta para que entraran los gentiles. Pero esto no ocurrió, primero, sin que Dios se haya tomado todo lo que tenía para convencer al Sanedrín, a los fariseos, de que Jesucristo es el Señor. Les puso al mejor hombre, un hombre lleno de gracia que fue Esteban. Esto ocurrió en Hechos capítulo 9, en los capítulos anteriores. ¿Ya? Yo creo que la predicación que hizo Esteban, si usted la lee, es un resumen del Antiguo Testamento. Es una maravillosa explicación del poder de Dios. Yo creo que si usted toma la predicación de Pedro, las dos que hizo, y la compara con la de Esteban, no hay comparación en la riqueza del conocimiento y la gracia que Dios le dio a Esteban para hablarle a los fariseos. Era tanta la gracia que tenía Esteban, estaba tan lleno del Espíritu de Dios y hablaba con tanta gracia que su rostro se transformó o tomó apariencia de ángel. La gloria de Dios estaba en él, estaba Dios mismo, el Espíritu Santo mismo estaba hablando por Esteban a los corazones. Y cuando encontró oposición, y ya las últimas palabras de Esteban dijo, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como lo fueron también vuestros padres. Y esto hay que tenerlo en perspectiva, porque al Espíritu Santo también se le puede resistir. Eso está escrito en el Hechos 9. Puede que esté de acuerdo o no, pero está escrito. ¿Ya? ¿Y quién estaba mirando esta situación cuando Esteban alza los ojos y dice, veo los cielos abiertos? Y está Dios y está Jesucristo, el Señor, a la diestra de Dios Padre. Yo creo que predicación con tanta gracia en aquel momento para los fariseos, para el Sanedrín, no ha habido tan grande como esa predicación y la rechazaron. Cuando ellos la rechazan, el rechazo fue que tomaron a Esteban y lo apiedraron. Hay un rechazo consciente del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Pasado ese capítulo, el Señor dijo, ya ahora se empieza y vamos a hacer entrar a los gentiles. Y el Espíritu Santo después toma a Pablo, usted lo sabe ya, lo pone en sus filas, se le aparece el Señor, una luz brillante, lo cambia, lo muda y le da la misión, y también le dice como a Pedro, como eran discípulos, cuando el Señor le dijo que iban a sufrir, también le dice a Pablo, va a tener que sufrir por causa del Evangelio, y te voy a mandar a predicar a los gentiles. Y ahí el libro de Hechos es maravilloso. El libro de Hechos relata los hechos que hizo el Espíritu Santo con sencillas personas. Amén. Entonces el Evangelio Santo comanda la evangelización, él mueve a Felipe cuando tuvieron que salir arrancando, toma a Felipe, le dice ya, llégate a este carro, le predica a un eunuco, con las escrituras se las revela, le enseña y le predica de Jesucristo, que es el siervo de Dios que es castigado
por el pecado de la humanidad. El eunuco cree, le pide ser bautizado, es bautizado, y cuando ya recibió con gozo la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo, dice, que arrebata a Felipe y lo hace aparecer en otras ciudades para que siga predicando. Es importante notar que el Espíritu Santo es el que la lleva en la predicación. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Sigamos con la siguiente PPT. Los avivamientos espirituales, también en el mundo académico se les llaman los despertares o el despertar. Vamos a hablar de lo que ocurrió desde prácticamente desde el año 1700 hacia adelante. Siempre el Espíritu Santo ha estado despertando a su iglesia cuando ésta ha perdido el ánimo, la está influenciando, la está llenando en hombres, en pequeños grupos de personas que le empiezan a buscar, y con eso disemina como dinamita el evangelio. Los estudiosos, los que estudian estos movimientos, le llamaron los despertares. ¿Qué es un avivamiento? ¿Ya? Yo encontré una definición aquí. Se la voy a compartir. Lo que dice Martin Lloyd, ya un gran predicador, dice: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos como una visita del Espíritu. Estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente, como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia de un avivamiento, ¿ya? El avivamiento no viene sobre personas inconversas, sino que creyentes que se reúnen en su nombre, que en ese momento le están buscando, y se hace en forma distintiva la presencia inequívoca de un poder sobresaliente sobre ellos. Cuando sucede eso, es notorio porque suceden cosas extraordinarias. Siempre los avivamientos tienen como característica un propósito, porque no es solamente lo rico de sentir la presencia de Dios o manifestar algún don, sino que tiene como el propósito infundir en las almas creyentes la capacidad de multiplicación, como le diría yo. El Espíritu Santo ocupa a esas personas y empiezan a predicar el Evangelio de tal forma que produce tal contrición en aquellos que escuchan, y la iglesia empieza a ser multiplicada por nuevos creyentes. La palabra que predican cobra tan fuerza que al que escucha con fe produce tal contrición, tal arrepentimiento, hay tal confesión de pecado que recibe el mensaje del Evangelio y se empiezan a unir al grupo de creyentes, y la iglesia empiezan a crecer llena de la gracia del Señor. Ese es el avivamiento, ¿ya? El canal para entender esto es el simple estudio del libro de Hechos, de cómo actúa Él, cómo se va manifestando, ¿ya? Habíamos hablado del Pentecostés de los Gentiles, eso se quedó grabado en los PPT anteriores. Sigamos con la PPT siguiente, ¿ya? El primer gran despertar del siglo, estamos hablando del siglo XVIII, por el año 1700, se identifican a tres personas como los cuales fueron las personas que comandaron, que fueron guiadas por el Señor para hacer este avivamiento por ahí entre los años 1730 y 1755.
¿ya? En Inglaterra y las colonias inglesas también tenemos a John Wesley, que era un clérigo anglicano, ¿ya? Él tenía el deseo de predicar, lo mandaron a las colonias inglesas, que después, posteriormente se independizaron y fueron, ahora son Estados Unidos, pero antes eran colonias inglesas. Entonces fue a predicar allá, lo mandaron a evangelizar a las colonias porque habían perdido el fervor espiritual ellos, y fue John Wesley con su hermano. Y cuando llegaron allá, le fue mal, la gente no quería escuchar, tuvieron muchos problemas, él predicaba, nadie lo escuchaba, él se sentía vacío, no sentía nada extraordinario, y se devuelve a Inglaterra muy decepcionado, llevó todos los mensajes escritos, leyó todos sus mensajes, los mejores, y no pasó nada, hasta él mismo se sentía vacío. Mientras iba en el barco de vuelta a Inglaterra, se levanta una tormenta, y con su hermano Wesley se empiezan a desesperar, pero él se daba cuenta, John Wesley, que habían unos marineros de la tripulación que estaban muy tranquilos y cantaban al Señor, y parecía que no le hacía nada a la tempestad. Se acercaron a ellos. ¿Qué tenían de especial? Eran un hermano de la iglesia de Moravia. Los moravos venían de un movimiento que se llamó el movimiento pietista, que generó un obispo luterano de apellido Spinner, ¿ya? Un luterano que se cansó, que era tan fría la iglesia, él dijo, tan fría la iglesia, que todos creen con la mente, en el sentido de que no hay ninguna vida cambiada. Y empezó a orar él con los hermanos luteranos, les vino un avivamiento, vino el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a cambiar sus hábitos, hicieron del Evangelio un Evangelio de experiencia, y se creó el movimiento pietista. Y los hermanos moravos, que eran luteranos, estaban ahí y alababan al Señor con mucho fervor, y John Wesley se acercó a ellos, conversó con ellos, después asistió, cuando llegaron a Inglaterra, a una reunión en un pueblito llamado Adelgate, y en 1738, John Wesley, siendo un predicador anglicano, dice que en ese momento, cuando ya estaba grande, se convirtió al Señor, recibió algo, una fuerza poderosa, no lo podía describir, pero tenía una desesperación por buscar a Dios, leyó las Escrituras, salió a predicar, hizo obras sociales, ayudaba a los enfermos, iba a las cárceles, empezó a predicar, y las personas se empezaron a convertir, el grupo empezó a crecer en la iglesia anglicana. Usted sabe que la iglesia anglicana nace por la división de la escisión de la iglesia católica cuando se separó la iglesia católica de Inglaterra, ¿ya? Esa es la iglesia anglicana. Y ellos fueron, la iglesia anglicana fue afectada por dos corrientes, la católica y la reforma protestante. Y hubo una división entre los anglicanos, entre unos que querían ser protestantes, más de la reforma, y otros que querían volver más a la iglesia católica. Bueno, John Wesley era de las ideas más de la reforma de Martín Lutero. En todo caso, vino la presencia de Dios sobre John Wesley, y empezó a predicar a caballo en toda Inglaterra. Se convirtieron muchas personas, eran tan fervientes, eran tan meticulosos como ingleses en sus cultos. Hicieron clubes que se llamaban los clubes de la santidad, se reunían a orar, se reunían a leer las Escrituras, eran tan metodológicos que peyorativamente, como nosotros nos decían los canutos, al principio, ¿verdad? Peyorativamente decían los canutos, a ellos le empezaron a decir, estos son metodistas, ¿ya? Y se formó, y le decían los metodistas, los anglicanos metodistas. Y después quedaron como los metodistas. John Wesley nunca quiso separarse de la iglesia anglicana. Él quería que la iglesia anglicana tomara este fervor que le había venido de parte de Dios, ¿ya? Se juntó con George Whitefield, que también era anglicano, y empezó también junto a él a predicar en las calles. John Whitefield le dijo, predica en las calles si no te abren la iglesia, porque en la calle te van a escuchar más personas. John Wesley no quería predicar en la calle porque él entendía que la predicación se hacía en las iglesias.
Pero esto empezó a distenderse, mis hermanos, y el mover espiritual que hubo en Inglaterra fue enorme. También los metodistas que viajaron a las colonias inglesas en Norteamérica también recibieron mucho de esta fuerza espiritual. Después se independizó Estados Unidos de Inglaterra y quedó la iglesia metodista ahí episcopal formándose con la fuerza metodista en particular. Ahí hay unas cosas de doctrina, la cual no nos vamos a ahondar. John Wesley era más del lado arminiano, él creía que la salvación era para todas las personas. George Whitefield era más calvinista, creía en la predestinación, y eso lo hizo que se separaran a causa de ese problema doctrinal, ¿ya? Pero no es el caso de nuestro comentario. Y también tenemos a Jonathan Edwards, que era un hombre que nació ya en las colonias inglesas, que después fue a Estados Unidos, fue un gran teólogo también, y también formó parte de este primer gran despertar, donde hubo mucho mover espiritual, muchos conversos, mucha gente se convertía, el movimiento metodista, los bautistas, porque él era congregacionalista, la iglesia empezaron a crecer. Este movimiento no fue solamente patrimonio de los metodistas, también entraron los presbiterianos, entraron los hermanos bautistas, ¿ya? Y así fue el primer gran despertar del siglo XVIII. Vamos a la segunda PPT, ¿ya? El segundo gran despertar del siglo fue en el siglo XIX, del 1790 a 1840. Siempre pasaba lo mismo. Habían personas que decían estamos muy fríos, se ponían a buscar al Señor, empezaron a orar. Todos los avivamientos comenzaron por un grupo de personas que comenzó a orar de corazón, oraban, estaban desconformes con su vida espiritual, estaban desconformes cómo estaban llevando el Evangelio y empezaron a orar así. Llegó un avivamiento en 1814 en la iglesia reformada en Suiza, ¿ya? En 1831 en Irlanda se reunieron los hermanos en un pueblito en Plymouth y empezaron a orar y también se convirtieron muchas personas. Empezó de a poquito y se agrandó, igual que en el Pentecostés del libro de Hechos. Empezaron unos poquitos y el Evangelio se extendió. El Espíritu Santo obraba de esa forma. En Escocia también, a veces los hermanos en la iglesia tradicionales como la presbiteriana, como la luterana, a través del tiempo se volvieron demasiado rígidas y muy frías. Y hubieron hermanos que sinceramente encontraron que no podían ir más allá y empezaron a orar y el Señor bajó con poder sobre ellos, empezaron a predicar y como siempre pasa, los expulsaron y crearon la Iglesia Libre de Escocia. Fue un gran avivamiento que ocurrió en ese tiempo por allá en Europa, en esos países europeos. Vamos a la tercera PPT, antes que se nos vaya el tiempo. El tercer gran despertar del 1855 al 1930. ¿Ya? El tercer gran despertar comenzó en la iglesia congregacionista de Estados Unidos, ¿ya? Comenzó por lo mismo. Los hermanos comenzaron a orar. En Inglaterra, por otra parte, en la iglesia bautista, un personaje destacado de este tercer gran despertar fue Charles Spurgeon. Ya él era bautista de corte reformado, un gran predicador, reunió mucha multitud, muchos se convirtieron por su predicación. Y en esto quiero hacer un paréntesis, y no sé, a los hermanos que de alguna forma han estudiado estos temas doctrinales y las grandes separaciones y divisiones doctrinales que hubieron después de la Reforma. El avivamiento, el Espíritu Santo caía en ambas iglesias indistintamente. En los reformados y no reformados, los calvinistas, arminianos, daba lo mismo. Oraban, buscaban al Señor, el Señor caía y las iglesias explotaban y el Señor convertía a las personas. Para el Espíritu Santo no era problema, nunca fue problema las doctrinas. ¿Ya? En Estados Unidos
estaba Hudson Taylor, un gran predicador, él predicó, eh, fue un gran predicador que hizo misiones en China, ¿ya? William Taylor fue un metodista episcopal que predicó en California, predicó en Estados Unidos a caballo, y él dijo, vamos a hacer misiones a Latinoamérica. No le quisieron pasar plata porque encontraron que era muy arriesgado, dijo, no, vamos a hacer misiones de sostén propio. Entonces empezó a captar misioneros y los mandó a Perú, los mandó a Bolivia y los mandó a Chile. Uno de los misioneros que mandó William Taylor a Chile fue el reverendo Willis Colin Hoover. Y lo mandó para reemplazar al pastor que estaba en la iglesia en Valparaíso, que presidía, y llegó ahí el reverendo William Hoover, de la iglesia metodista episcopal. Lamentablemente los movimientos espirituales crecen, pero algo pasa en el tiempo que vuelven a apagarse. Y la iglesia a esta altura, a fines de 1800, volvió a ese estado de letargo. ¿Ya? Vamos a hablar de los puntos que habla. El tercer despertar estuvo enfatizado fuertemente con la predicación de la segunda venida de Cristo. Se envió muchos misioneros a través del mundo, se predicó en China, en Corea, mis hermanos. En Corea fue a principios del 1900, mis hermanos fueron predicadores, y en Corea, antes que se dividiese en Corea del Sur y el Corea del Norte, hubo un avivamiento tan grande en los hermanos coreanos, se convertían, ¿sabe? Que cuando cayó el Espíritu Santo, ellos oraban, hicieron reuniones de oración, de alabanza, y empezaron a crecer, y los que escuchaban se arrepentían, confesaban sus pecados a viva voz. Hombres cristianos que llevaban mucho tiempo se confesaban sus pecados, eran llenos del Señor, crecían las iglesias, hubieron sanidades, hubieron lenguas, hubieron profecías, un montón de dones, y la iglesia creció y creció enormemente y mantuvo por mucho tiempo el avivamiento en Corea. Cuando se dividió, lamentablemente, la iglesia cristiana que se fue tomada por los comunistas en Corea del Norte fue apagada así, y ahora deben haber grupos muy escondidos en Corea del Norte predicando el Evangelio, mientras que en Corea del Sur se mantiene una iglesia floreciente cristiana. Pero, como comenté anteriormente, siempre cuando se da un exceso de libertad, crecen muchas denominaciones, y de Corea nació el Evangelio de la Diosa Madre, que ahora están exportando para acá, para Chile también. No sé si han escuchado ese tipo de evangelio. ¿Ya? Y también la oración y el arrepentimiento es consuetudinario en todo este tercer gran despertar. Vamos a la siguiente PPT. ¿Ya? Vamos a hablar del cuarto gran despertar, aunque no hay mucho acuerdo en lo entendido en expresar si realmente del 1960 al 1980 se dan los factores anteriores para el gran despertar, pero yo pienso que sí. Se conoce estos ministerios, este despertar, porque hay ministerios muy grandes, iglesias muy grandes, aparecen los telepredicadores importantes e influyentes. Ahí tenemos a Billy Graham, nuestro hermano Billy Graham, hizo un ministerio mundial. Muchos de ustedes no conocen que fue él, es un hermano de la línea doctrinal arminiana, muy poderoso, muy influyente. Él era asesor de presidentes por mucho tiempo. Produjo un gran crecimiento en la iglesia de Estados Unidos, ¿ya? Y también en América Latina, ¿ya? En América Latina tenemos principalmente las iglesias metodistas pentecostales, que ya vamos a hablar del avivamiento que ocurrió acá en Chile. Amén. Vamos a hacer la siguiente PPT para ir concluyendo, ¿ya? El avivamiento pentecostal en Chile, que es el avivamiento del cual nosotros somos nietos o bisnietos de este gran avivamiento, ¿ya? El reverendo Hoover, él escribió un diario acerca del avivamiento por ahí por el año 1935, antes de fallecer,
acerca de cómo ocurrió este despertar. Él estaba en su iglesia, los hermanos tuvieron algunas, estudiando el libro de Hechos, les preguntaron si ellos podían tener esta experiencia que tuvieron los hermanos del libro de Hechos. Empezó a llegar información acerca de un gran avivamiento que hubo en, en Estados Unidos, en la calle Azusa, de un pastor de Sigmund, se llamaba él cayó sobre él el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, se convirtió mucha gente, hubo muchas sanidades, llegó la noticia de eso a Chile, Huber leyó lo que estaba pasando en Estados Unidos, el avivamiento que hubo en la iglesia en Gales, en la iglesia metodista que hubo allá en la iglesia presbiteriana también, y cómo la gente allá en Gales, en las islas británicas, se convertían al Señor y él tuvo esta sensación de que en Chile también podría haber lo mismo. También le llegaron noticias de lo que estaba pasando en India. Había una mujer ya que se llamaba Pandita, que significa doctora, que tenía a cargo un centro de niñas huérfanas y sobre ellas también cayó el Espíritu Santo y mostraban las maravillas que pasaba en la India. El Espíritu Santo se estaba derramando por ahí por el 1906, 1907, ya se estaba derramando en Gales, en la India, en Estados Unidos, y él decía, ¿y será para nosotros? Y los hermanos comenzaron a orar. Esto comenzó desde el año 1902, cuando tuvieron la impresión y siguieron alimentando esa oración, siguieron buscando al Señor, hasta vino un terremoto grande que derribó el templo, se fueron cada uno a hacer clase en sus casas. Eso deprimió un poco el ambiente espiritual en la iglesia del reverendo Huber, en la iglesia metodista episcopal, pero cuando ya se pudieron reunir, volvió esta inquietud hasta que en 1909 vino el Espíritu Santo con fuerza sobre el pastor Huber, ya sobre sus oficiales y sobre la iglesia en general, y de ahí comenzó a extenderse también a las iglesias presbiterianas de Concepción y a una iglesia en Santiago que estaba administrada por el guía y pastor Manuel Umaña Salinas, y así el avivamiento pentecostal, este avivamiento comenzó a aprender en la sociedad chilena. En ese tiempo no había libertad de culto, la iglesia católica era la que tenía solamente la fe, era la fe del Estado, ya en la religión del Estado es la católica. Estaban prohibidos los demás cultos para el público, así que sufrieron mucha persecución a causa de estas prohibiciones. La libertad de culto llegó en el 1933 recién, ¿ya? Así que tuvieron muchas dificultades. También hubieron cambios estructurales en los cultos. Se empezaron a incorporar instrumentos musicales. La iglesia episcopal tenía la costumbre de solamente ocupar armonio, ¿ya? Esto también trajo disputas dentro de la iglesia, también trajo disputas por el desorden que se producía en las iglesias a causa de las manifestaciones espirituales. Consecuente con esto, lamentablemente, el reverendo Huber fue sacado de la iglesia metodista episcopal, fundando la iglesia metodista pentecostal, ¿ya? Eh, Posteriormente, al incorporarse los instrumentos musicales y otros problemas que hubieron, se volvió a dividir la iglesia, tomando nuestro obispo Umaña el nombre de la misión, incorporando los coros con música, y nuestro obispo William Huber tomó la iglesia evangélica pentecostal, donde solamente cantan a voces y a veces con un armonio, ¿ya? Pero el Espíritu Santo se estaba moviendo, y en Chile pasaron a ser de un 0,4% de protestantes, por decirlo de alguna forma, y llegó en su mejor momento en Chile a ser un 16% de evangélicos eh, en Chile, siendo las misiones más grandes las metodistas pentecostales. Porque eso produce el avivamiento, un crecimiento de conversos. Esa es la finalidad del Espíritu Santo al traer un avivamiento, es la conversión, la predicación, la salvación. ¿Ya? Vamos a la siguiente PPT. ¿Ya?
Esto ya para terminar, perdóneme que fue tan, el tema es tan exquisito, pero se me pasó la hora, así que traté de, perdón hermano Sebastián, traté de abreviar, pero no soy muy bueno haciendo breve. Pero voy a terminar con una reflexión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esto está en Habacuc 3:2. ¿Ya? Para resumir y para terminar, los avivamientos no vienen sobre inconversos, vienen sobre creyentes que se reúnen y son capaces de decir, ¿saben? No estoy bien como estoy. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Todo avivamiento partió por una contrición, por una convicción. Seguramente el Espíritu Santo estuvo ahí detrás, siempre está detrás, pero generó una convicción. No estamos bien como estamos. No estamos bien como estamos. El Espíritu Santo puede hacer más. Ah, leí tanto, mis hermanos, tanta experiencia cuando empecé a buscar material. Hubo tanta manifestación espiritual. Los hermanos, mis hermanos creyentes por años fueron doblegados por el Espíritu Santo, fueron constreñidos, el Señor expuso sus pecados en sus conciencias. Leía que los hermanos que se acordaran que debían plata hace mucho tiempo fueron y la fueron a pagar, empezaron a pedirse perdón, empezaron a perdonarse, los maridos le pedían perdón a la esposa, a los hijos, la esposa a los esposos, se pedían perdón entre ellos, los oficiales se abrazaban, y hubo un arrepentimiento general, porque no hay avivamiento si no hay arrepentimiento genuino, no hay avivamiento si no hay oración, no hay avivamiento para para aquel que no lo pida. ¿Ya? Eh, con estas palabras, por el que el tiempo se fue, doy gracias al Señor. Hay mucho tema más que decir, pero esta ha sido la presentación del Espíritu Santo. Ojalá que podamos en algún momento volver a conversar este hermoso tema. Que el Señor nos bendiga. Hola, buenas Hermano, noches. Meditaba en lo que el Espíritu Santo habló hoy por medio de nuestro hermano Cristian y me hacía una reflexión porque hubo una frase que dijo el hermano que no sé por qué dijo que después de que llega un avivamiento, como que las cosas se apagan después de un tiempo. Y me vinieron a la mente tres cosas. Primero, el pueblo de Nínive. Dios tuvo misericordia de un pueblo que fue terrible y se arrepintió porque desde el rey para abajo sabemos la historia de Jonás, ¿no es cierto? Se arrepintió, hicieron actos de humillación delante de Dios, pero vemos que pasó una generación y no transmitieron las cosas los de Nínive. Y en Nahum vemos que se profetiza sobre la destrucción ahora sí definitiva porque el juicio de Dios se aplazó. Y eso estamos hablando de personas que pudiéramos decir, así como Job, de oídas conocían al Señor porque decían, oye, el Dios que predica Jonás es terrible y por el testimonio de eso es que creyeron, no porque tuvieran una relación con Dios. Pero me hizo después acordar, comparar con lo que es Josué, cuando Josué iba a morir y dice, allá ustedes a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? No, si nosotros vamos a servir a Jehová. Pero muerto Josué, la siguiente generación no, no sirvió a Jehová. Y así lo mismo pasó con todos los jueces. Moría el juez y el pueblo se desbandaba y después pedían misericordia y el Señor volvía, les levantaba un juez, pero una vez que moría ese juez, la gente pasaba una generación y se le olvidaba todo lo que había pasado. ¿Y era por qué? Porque la gente que vivió esas cosas no fue capaz de transmitir a sus hijos, o también porque los hijos no creyeron a lo que, a lo que le podrían haber transmitido los demás y se dejaron llevar por las corrientes.
Entonces me hacía esa reflexión a mí de no ser escéptico o no pasar por alto estas maravillas que nos cuentan nuestros hermanos, porque los avivamientos se acaban. ¿Por qué? Porque las generaciones nuevas no se agarran, así como decía la palabra en la escuela dominical, que había ¿no es cierto? Jacob se aferró al ángel. Así nosotros nos deberíamos aferrar a todo lo que nos han enseñado nuestros hermanos, porque es el mismo Espíritu Santo el que avivó en Pentecostés, en el libro de Hechos, como todo esto que ha expuesto el mismo Espíritu Santo. Somos nosotros los responsables si se mantiene esa llama viva o si se apaga. Entonces, me vino eso como llamado de atención cuando el hermano Cristian hablaba y nos ayude el Señor, porque muchas veces decimos, ¿no?, que queremos un nuevo avivamiento, pero también no hay que descuidar lo que ya hemos recibido. Entonces, eso quería compartir, esa reflexión que me amonestó el Señor mientras el instrumento hablaba, y para mi Dios sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. No sé si alguien más también quiere hacer algún comentario de la exposición o recuerda hacerle alguna pregunta a nuestro hermano Cristian. Tiene Yo la oportunidad. quisiera Dale, hacer un José. comentario, si me pertenecen, en amén de lo que decía el hermano Carlos Castillo. Ujú. Lo mismo que ocurrió en Jueces, ocurrió también, ha ocurrido en todos los avivamientos, los posavivamientos. ¿Por qué se enfría la iglesia? Es a causa eh, tiene mucho sentido la bendición económica o la estabilidad económica posterior. Una vez que se asentaron el pueblo, los israelitas en Canaán, lo mismo les pasó a las colinas inglesas cuando ya se empezaron a enriquecer, perdieron el fervor espiritual cuando ya se transformaron en nación. Europa le pasó exactamente lo mismo cuando empezaron su estándar de vida a aumentar, su fe disminuyó en forma proporcional y en forma inversamente proporcional. Hay algo en eso, que hace que el espíritu mengue, la saciedad, como que va matando el impulso, el exceso de comodidad. No es que la bendición económica sea en sí mala, pero algo produce que mata esa sed para buscar a Dios. Eso nomás. Amén. Me llamaba la atención cuando mi hermano hablaba de que los avivamientos empezaron desde una como introspección personal, de que como del sentir de que algo estaba pasando mal en uno, como querer un cambio. Y esta, claro, es como eh, una inquietud que a veces llega a mi vida de que a lo mejor uno ve o uno puede sentir quizás el gozo del Señor, pero no hay un cambio de vida. Y que el Señor nos ayude para que con su ayuda haya un cambio en nosotros, porque de eso surge, de como esa ansia de estar más cerca del Señor y como ver mi condición, como que esa realidad que yo veo me lleve al Señor y no a alejarme. Y también yo hace un tiempo leía un artículo que hablaba de Corea del Norte. Ay, no sé si el artículo era actual, pero era dentro de este tiempo, porque hablaba de la dictadura, de que como un militar, no me recuerdo detalladamente, pero recibía un mensaje a través como de un globito que llegaba, y él se acercaba a leerlo y hablaba de un rey, hablaba de un señor, y él se impresionaba porque decía, pero ¿cómo hay un señor si mi señor es el Kim Jong-un ahora? Ellos conocen ese señor, pero me habla de un rey. Entonces este joven se empezó a interesar y, y es como un testimonio de un creyente en Corea del Norte que se reúnen muy,
de una manera muy oculta por lo que viven. Entonces, claro, uno viendo esos ejemplos, también el tema que quizás mi hermano anteriormente hablaba de la estabilidad económica, a lo mejor también nos afecta el que esté todo así, el que no, porque nosotros ahora tenemos libertad de predicar. A lo más nos dicen algo feo, pero nada más. Entonces, que el Señor nos ayude a reflexionar, como decía mi hermano Carlos, y a buscarle más al Señor, si al final es Él el que nos llena, el que nos mueve, y que el Señor nos ayude. Dentro de lo que leía, y hay cosas que también yo tomé mucha nota de muchas cosas. La confesión de pecado en el creyente. Cuando oró Seidun allá en la calle Susa, este afroamericano donde cayó el Espíritu Santo, y como también lo hizo el reverendo Hoover, cuando empezaron a orar, no es que empezaron a leer y empezaron a hablar en lengua, no fue así. Lo primero que les vino es una contrición de pecado. El reverendo Hoover, siendo pastor, misionero, era doctor también, era médico, empezó a confesar sus pecados y se sintió tan horrible consigo mismo que él decía y gritaba: Señor, destruye a Hoover, destruye a este pastor, si te estorba, destrúyelo, destrúyelo. Y así decía y predicaba: destrúyelo, destrúyelo. Si te estorba, destrúyelo. Y los hermanos empezaban a confesar sus pecados. Eran hermanos, o sea, uno dice, no, si el inconverso confiesa sus pecados, después se salva, después no tiene que confesar nada más. No, ahí yo aprendí que no, que nosotros también debemos confesar nuestros pecados. De hecho, lo primero que es el inicio de un avivamiento, cuando uno pide el Espíritu Santo, esa llenura, lo que les pasó a ellos, esto no está como, y en esto hay que tener cuidado, no es que esté pauteado en la Biblia, pero es lo que pasó, es la historia que pasó. El reverendo Hoover empezó a predicar, los hermanos ancianos llevaban mucho tiempo, empezaron a confesar sus pecados, creyentes de muchos años, confesando sus pecados, contrañidos por el pecado. Una vez que hubo una limpieza en su pueblo, vino el Espíritu Santo después. Eso. Meditando todo lo que decían mis hermanos, mi padre mientras exponía, y me venía a la mente algunas conversaciones que había tenido con hermanos de otras congregaciones, tocante al mismo tema de los avivamientos, de que a ellos también se les había revelado de que en este último tiempo, antes de que venga el Señor, también va a venir otro avivamiento, antes de que se produzca el arrebatamiento y todo lo que ya conocemos. Entonces, qué bonito que justo hayamos tratado este tema para entender más cómo funciona esta situación, cómo se produce un avivamiento, qué es lo que ocurre previamente. Sin duda edifica mi vida y yo creo que ustedes también, el hecho de reconocer primero nuestro estado como cristianos, el hecho de que tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiar nuestras vidas, vaciarnos de nuestra humanidad, como decía el pastor Hoover, destruye a este personaje y así cada uno de nosotros destruye a Sebastián, destruye a Cristian, destruye a José, para que Cristo more completamente en nuestras vidas y para que nosotros podamos ser parte de este avivamiento, del cual lo he escuchado de pastores que han tenido revelaciones de que se viene algo grande. Y quiera Dios de que podamos ser nosotros participantes y no espectadores, que podamos ser parte de este gran mover que se viene antes de que venga el Señor.